Digamos, como todo derecho, como todos los derechos humanos tienen sus límites. El derecho al ajuste tendría sus límites, ¿no? Y uno de los límites sería precisamente el límite de lo razonable. En la definición de la Convención Internacional sobre los ajustes habla de modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Esto de la carga desproporcionada o indebida es la gran cuestión del ajuste y es el gran límite de ese posible derecho al ajuste. Ahora bien, seamos conscientes de que si nosotros construimos un derecho al ajuste, que lo podemos hacer, ¿no?, y lo integramos en el discurso de los derechos humanos, las referencias para medir la proporción, lo indebido, lo razonable, son referencias del discurso de los derechos. Quiero decir, no vale cualquier referencia. Nosotros cuando hablamos de colisiones, los derechos humanos, la situación normal de los derechos es la del conflicto. Los derechos siempre están en conflicto con otros derechos, con otros bienes, pero lo que se exige cuando ponderamos, cuando hacemos un juicio de proporcionalidad, cuando ponderamos, cuando medimos ventajas y sacrificios, lo que se exige es que estemos sopesando bienes del mismo valor. Es decir, la limitación al ajuste en un discurso de los derechos humanos se tiene que hacer tomando como referencia a otro derecho humano o otro fin presente en el discurso de los derechos humanos. Yo no puedo, sin más, hablar de coste económico, salvo que haga un discurso de los derechos humanos en donde, así, dicho, ahora lo aclaro, el coste económico tenga un valor mayor que los bienes que estoy intentando proteger. Ya sé, coste económico, lo digo así, tendría que aclararlo mucho. Lo que quiero decir es que yo lo que tendré que hacer referencia es al daño que esta medida, que este ajuste hace a los derechos de otra persona. Esto sí. Y esto es lo que tendré que valorar y ponderar. Pero ojo con hablar simplemente de, bueno, no, es que esto es muy caro. No. Esto es que es desproporcionado. No, quiero una razón. Y una razón tiene que ser una razón que tenga que ver, si hablo de discurso de los derechos, con derechos de otras personas. Bueno, y termino ya así, solamente señalando, les decía, bueno, creo que en todo este examen de estos conceptos, una cuestión muy importante es la del diseño para todos. He señalado al principio, bueno, el diseño para todos es una obligación. Creo que es una obligación, que se puede construir como una obligación. Y lo que me interesa mucho subrayar, porque creo que esto es también importante para hablar de los derechos de las personas con discapacidad, es que el diseño para todos es una obligación que no es una obligación solo de los Estados. Esto es importante, ¿no? Claro, el diseño para todos afecta, ¿no? Es una obligación que tiene que ver también con los privados, con los particulares, y que pone de manifiesto algo fundamental cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, y es que tomarse en serio el discurso de los derechos implica no solamente dialogar con el Estado, con los poderes públicos, sino dialogar también con la sociedad. Y que para que los derechos de las personas con discapacidad se satisfagan, nos tenemos que tomar en serio algo que decimos mucho en la teoría de los derechos, y es que los derechos también rigen las relaciones entre particulares o las relaciones entre privados. Yo creo que solamente tomándonos en serio esto y otras muchas cosas que he dicho, ¿no? Pero esto creo que es fundamental cuando hablamos de derechos de personas con discapacidad. Y ya termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues una vez que hemos oído la intervención del profesor Rafael de Asís, que ha dejado muchos
temas abiertos, temas para la discusión, empezando por este último punto, ¿no?, de los derechos específicos, de los derechos a los ajustes y de los derechos o del derecho a la accesibilidad. Pues tenemos unos minutos, 10-15 minutos, para preguntas, comentarios que quieran hacerle al profesor Rafael de Asís, lo cual también lo abro para las personas que me acompañan en la mesa. Sí. ¿Hay micrófono? Fenomenal. Hola, buenos días. Mi nombre es Jainer Enrique García, soy de Colombia. Tenía pues un planteamiento para el profesor Rafael de Asís. Educando llegamos. Me hacía en la ironía, me ubicaba en la ironía cuando miraba el cartel que estaba atrás de ustedes, que dice derechos humanos, libertad, igualdad y democracia. Pero pues no veo con asombro la solidaridad. No sé si está abajo, no sé si está allí. Sí. Mi pregunta va referida a algo. ¿Cómo la convención educa a las personas? Accesibilidad y discapacidad son dos términos. Discapacidad, en mi parecer, lo tenemos todos. Todos generamos una discapacidad en un momento. Estudiantes, bebés, adultos, personas que están inscritas en un curso de música, cualquiera genera discapacidad en un momento dado. ¿Cómo llega la convención a educar a las personas? Lo decía porque su maestro, Gregorio Peces Barba, decía que la solidaridad es el contrapeso de la libertad y la igualdad. ¿Cómo generamos una conciencia a partir de la convención de educación para los ciudadanos? Bueno, vamos a ver, la convención, una parte importante de la convención está dedicada a establecer, ¿no?, establece que haya una labor de concienciación, ¿no?, de concienciación sobre los derechos, ¿no?, y también hay referencia al ámbito educativo. Vamos a ver, falta la solidaridad. Bueno, yo no en este cartel. ¿Tenemos otro? Bueno, yo creo que claro, la solidaridad es muy importante en el ámbito educativo, pero ojo, porque yo creo que el discurso de los derechos, o sea, no es el discurso de la solidaridad. Es decir, probablemente el discurso de la solidaridad tenga mucho que ver con asumir los valores, los principios, algunos de ellos de los que he hablado, ¿no? Pero el discurso de los derechos es un discurso más fuerte, digamos, que el discurso de la solidaridad. Entonces, yo sí que creo, por ejemplo, en el ámbito educativo, claro, uno de los grandes objetivos que tiene que tener la educación, ¿no?, es que las niñas y niños asuman la diversidad humana y no discriminen, ¿no?, o no pretendan, ¿no?, separarse de esa diversidad. Y asuman la definición de la solidaridad, ¿no?, asuman como propio el interés de los demás, ¿no? Esto me parece fundamental. Lo que ocurre es que el derecho no te puede obligar a ser solidario y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no te puede obligar a ser solidario, porque la solidaridad me parece que es más una disposición personal. Sobre esto se puede discutir mucho, ¿verdad? Pero yo es la contestación que te haría, ¿no? Importancia de la solidaridad, claro, en el ámbito educativo, etcétera. La Convención promueve la concienciación y la educación, pero la Convención realmente no es un instrumento que nos pueda hacer más solidarios, ¿no? Porque creo que el derecho, yo creo que esto tiene más que ver con la otra gran herramienta de control social, que es la educación.
como una réplica pequeñita. ¿Por qué se nos obliga a ser libres e iguales y por qué no podemos ser obligados a ser solidarios? Sí. No, bueno, sí, ¿no? Pero creo que se puede, esto lo discutimos teóricamente, si hace falta en el máster de Derechos Humanos, pero creo que se puede medir. Creo que hay otras formas, o sea, que la libertad, o sea, la igualdad claramente se puede medir de otra manera, no es necesariamente una disposición. Pero bueno, lo podemos hablar. Hay otra pregunta. Sí. Hola, buenos días. Hola. Soy Carmela Ruiz, vengo del Foro Independiente, Vida Independiente de Bilbao. Y es verdad que no he llegado a toda la conversación, a todo el discurso, así que me perdone, pero hay varias cosas que han manifestado que me llaman la atención y sobre dos le voy a pedir, por favor, unos ejemplos claros. Si usted estaría en este momento, si hubiera puesto una demanda y usted entiende que usted puede decir cuál es el ajuste que para mi persona no sería necesario. Yo quiero saber cuáles son esos ajustes que usted cree que alguien puede decir que no son necesarios porque alguien puede entender que no recaen en el ámbito de los derechos humanos. No sé, a mí me parece complicado. Por eso quisiera que usted intentara ponerme un ejemplo de cuál es ese bien, servicio o información que llega a la mayor parte de la población y una parte de la población que no llegamos, ustedes podrían entender desde que ustedes sí alcanzan que para nosotros y nosotras no es necesario. ¿Le contesto? No, le iba a hacer otra pregunta, así que le hago la siguiente. Venga. Luego, en lo que hemos llegado a los ajustes razonables, que es una pena que no haya tenido tiempo en ahondar un poquito más, pero bien. Ahora vamos a poner un ejemplo muy claro. Usted manifiesta que si usted fuera un juez y tendría que sopesar en materia de ajustes razonables, mi querencia y la querencia del contrario, usted siempre intentaría hablar de derechos humanos. Imaginémonos que estamos hablando de un colegio privado, vamos a decir que además es concertado, y que hay determinadas dependencias de ese colegio a las que yo autónomamente no puedo ir. No puedo comer con mis compañeros y compañeras, no puedo ir al cine con mis compañeros y compañeras o a cualquier otra actividad porque están en la tercera planta que hay que poner un ascensor. Y el colegio privado dice que no es un ajuste razonable porque le cuesta 24.000 euros. Un ejemplo. Y usted dice, es un derecho de esta alumna, es un derecho de esta persona compartir y acudir en igualdad y autónomamente a todos los servicios de ese colegio. Y si quiere ir a ese colegio, que vaya. Usted en ningún momento puede decir que eso es desproporcionado, sean 24.000 o 60.000, porque estamos hablando de derechos humanos frente a un tema económico. ¿Eso es lo que ha querido decir? Que económicamente nunca podríamos hablar de un derecho no razonable. Por dinero, va a ser por dinero, ¿no? No sé. Vale. Bueno, coincido, creo que en el fondo con usted en todo. Vamos a ver. Usted lo ha dicho. Ponga un ejemplo que no tenga que ver con participación en la vida social, con igualdad, ¿no? Si es que precisamente lo que he tratado de señalar es que cuando hablamos de bienes, productos y servicios, yo siempre, la estrategia argumentativa que yo voy a tener que hacer siempre es poner como referencia bienes que tengan que ver con participación plena en la sociedad. Y usted me puede decir, estos son todos los bienes. Bueno, puede ser que uno piense, nosotros tradicionalmente, aunque todo esto nosotros, el discurso de los derechos es un discurso de ética pública. Entonces, uno puede pensar que hay cosas que son de ética privada, que tienen que ver con su vida privada, que igual no existe la obligación. Cuidado con la accesibilidad y decir cosas, porque es verdad que es lo más automático hablar de accesibilidad y cosas. Bienes. Pero accesibilidad son bienes, productos, servicios e información. Sí. Eso es accesibilidad, ¿eh? O sea, usted me puede decir, mire, es verdad que esta persona esa cuchara no la puede utilizar, porque efectivamente solo tiene 3 dedos y no puede coger esa cuchara concretamente. Bueno,